¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Deberíamos decir felices fiesta o feliz Navidad? ¿Estará Cristo en tu fiesta de Navidad este año? Bienvenidos, yo soy el pastor Franklin Rosa de la Iglesia Casa de Restauración Cinco Solas y hoy estaremos hablando del tema de testificar de Cristo en la Navidad. Me acompaña mi hermano y querido Héctor Romero. Pastor, qué gusto, qué gozo estar en otro episodio de Vida en la Cruz. Y ya estamos cerca, muy cerca de celebrar la Navidad junto a nuestros familiares y junto a nuestros hermanos. Así es, estamos ya prácticamente en esta víspera navideña y realmente a mí me gustaría empezar en el día de hoy el tema con unas palabras de Mateo que dice lo siguiente. Mateo 1, 18, 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El nombre de Jesús aquí significa Salvador, y la fe cristiana está basada en lo que llamamos hechos históricos que ocurrieron, y lo definió muy hermosamente la Biblia. Nuestra fe no está formulada por algunas historietas, sino que es una realidad que nosotros vemos y se nos revela en la palabra del Señor. Así Amén. que nosotros queremos invitarte, y por eso antes de que empiece esta cena maravillosa que nosotros todos como familia celebramos, de que podamos testificar del Señor, porque si hay algo que nosotros debemos de hacer con gozo, con nuestras familias, con nuestros allegados, con los extraños, es hablar del maravilloso y milagroso evento de que Dios ha encarnado. Esa es la grandeza de todas estas luces que vemos, es la grandeza de todo lo que estamos viendo en estos tiempos. La ciudad se viste hermosamente, las ciudades alrededor del mundo se visten hermosamente, y el sentido de que hay una atmósfera de gozo, una atmósfera de paz, y vemos cómo el mundo realmente entra en un regocijo, es producto, mis amados oyentes, de que se celebra que Dios ha venido a la tierra con el fin de traernos salvación. Amén. Y en el día de hoy yo quisiera que habláramos de dos puntos importantes. En primer lugar, de testificar de Cristo en el mundo, y luego de testificar de Cristo en la familia, que lo considero un reto, y creo que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Sí. El tema de que a veces es más fácil testificar en el mundo que testificar a un familiar. Pero hablando del primer punto sobre testificar en el mundo, me gustaría, Héctor, que habláramos de ese tema, cómo pudiéramos testificar de Cristo en el mundo en estas Navidades. Claro, pastor. Y fíjese lo que usted acaba de leer en Mateo. Hay una parte de ese texto que dice, cuando el ángel le habla a José, y en Mateo 1, 20, 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está la clave. La misma Biblia nos dice desde el principio cuál era el propósito del nacimiento de Jesús, y era salvar a su pueblo de sus pecados.
De manera que es una buena noticia por la cual el cristiano debe de testificar al mundo en esta fecha. Claro, mira, y eso que tú estás hablando, de que la Biblia desde inicio nos dice a nosotros cuál es el propósito del nacimiento de Jesús, es entonces lo que nos debe dar la razón de la celebración. Así Porque a es. veces nosotros estamos celebrando que mira qué nacimiento tan bonito, mira qué luces tan bonitas, pero ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál es la Claro. razón? Y yo creo que el creyente debe de realmente ser valiente en todo este tema. ¿No crees tú, Héctor? Claro, pastor, es que realmente el que cree en Cristo como su Señor y Salvador ha visto en Jesús la salvación de su alma. La razón de la celebración, como usted acaba de decir, es que la misma persona que celebra es objeto de la gracia de Dios. Y esa es Amén. razón suficiente para magnificar en esta época lo que Dios ha hecho por su vida y el propósito que es darnos salvación y vida eterna. Yo recuerdo mi testimonio. Usted también lo vivió parte del testimonio, ¿no? Así es, lo viví. Yo anteriormente, antes de venir a los pies del Señor, yo era ateo, yo me consideraba ateo. Era incrédulo de Dios, incrédulo de lo que la palabra decía de Dios. Y cuando Cristo vino a mi vida, yo recuerdo muy bien, fue a través de un verso bíblico, Isaías 55, verso 8 y 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Esas palabras penetraron profundamente en mi corazón, pastor, y de ahí en adelante no volví a ser el mismo. Entendí que Dios tiene planes mayores que los míos, que mis pensamientos son insignificantes, limitados al conocimiento del Dios Santo, eterno, que creó los cielos y la tierra. Y de allí en adelante mi forma de ser cambió por completo. Yo antes era una persona que rechazaba la fe cristiana, que rechazaba todo aquel que hablaba de Cristo, porque tenía cierta aversión, ¿no? Escepticismo, ¿verdad? Hacia no solamente la persona de Dios, de cierto modo, sino a todo lo que representaba la iglesia. Wow. Y cuando vine a los pies de Cristo, todo eso cambió. La ignorancia, la arrogancia, se cambió por gozo. Ahora, ¿cómo te llegó a ti ese verso? ¿Cómo vino a tu corazón? Bueno, realmente Dios orquestó todas las cosas, ¿no? Y leyendo un verso bíblico para refutarle, no sé si usted se recuerda. Claro. Algo que usted mencionó en una de las clases, pues me encontré con el Señor en este texto y cambió mi vida para siempre. Como le mencionaba, de ser ignorante de Dios, comencé a conocerlo de Él y eso se transformó en gozo, se transformó en fe y ahora le sirvo con mucho amor. Yo y mi familia, mis hijos, mi esposa. Hermosa familia de la fe. Y cuando yo te escucho hablar así brevemente de ese testimonio, que yo creo que vamos a tener que tener un solo episodio para que tú y Jenny cuenten ese testimonio hermoso de la familia de ustedes. Me lleva al pensamiento de que nosotros en estas fechas no debemos de tener solo esas conversaciones efímeras, infructíferas, superficiales, sino que es importante que nosotros también seamos valientes y testifiquemos de la grandeza de lo que Dios ha hecho. Es un tiempo de testificar y de ser valiente, que nosotros podamos cumplir como esas palabras que dice Romanos 8:15, cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y saben que muchas veces la sociedad busca callarnos. La sociedad busca como tú estabas en un tiempo de ateo, de que ni siquiera la palabra Navidad se menciona. Sí. De hecho, usted va a ver en muchos lugares que lo que se dice es felices fiestas o happy holidays. Es prácticamente una intención de muchas personas que han buscado de que la palabra Navidad
no se mencione. Cuando usted va inclusive a las tiendas hoy, percátese de eso. Hay muchos anuncios que usted va a encontrar de felices fiestas o happy holidays, pero no quieren que se use la palabra Navidad porque la palabra Navidad o Merry Christmas en inglés hace referencia a la encarnación de Dios en Cristo. Amén. Entonces, es importante que nosotros seamos valientes y seamos los que testifiquemos de que ese Dios encarnado hizo un milagro en nosotros y nos llamó de muerte a vida. O sea que nosotros debemos de hacerle ver a las personas que la Navidad no es Santa Claus. O sea, es muy hermosa. Esa sí es una historieta que fue inventada a través del obispo San Nicolás y es una historieta que se usa para los niños, pero la Navidad, la esencia, no es un Santa Claus. Tampoco es como muchos han querido decir que la Navidad ha sido un invento del comercio. La verdad es que el comercio ha querido apropiarse de la Navidad, ¿verdad? Ha querido tomárselo para sí por el nivel de dinero y de movimiento que hay, producto de una celebración de toda una nación. Pero lo cierto es que el verdadero significado de la Navidad es la celebración de Dios encarnado en Cristo Jesús. Amén. Así que yo les quiero invitar a que nosotros testifiquemos y entendamos que tenemos este llamado de ser valientes y de que no dejemos que aquellos que son escépticos, que están en contra del Evangelio, pues tomen el lugar que realmente ya Dios ha conquistado en el corazón de nuestras naciones. Amén. Así que quiero realmente que tengamos esto en cuenta. Sí, ¿verdad, pastor? Y la verdad es que el mundo cegado en su pecado quiere, como usted dice, que no se mencione esto y arroparnos con el materialismo, con el consumismo. Pero el cristiano está llamado a ser luz del mundo, a testificar de Cristo en estas fechas. Fíjese lo que dice Mateo 5 en el Sermón del Monte. Hermoso, sí. En el verso 14 dice, sí, me encanta el Sermón del Monte. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. De manera que para el creyente, para el cristiano, es necesario testificar del nacimiento de Dios encarnado en la persona de Jesús y de la obra que ha hecho Él en nuestros corazones, cómo ha cambiado nuestra mente, cómo ha transformado nuestros corazones y cómo nos ha dado ese regalo de la salvación. Gloria a Dios. El regalo que hace la gente en esta fecha es una sombra, una representación del grandioso regalo que nos ha dado Dios en su Hijo Jesucristo. Y en la medida entonces de que nosotros testificamos de esto, le estamos diciendo al pecador que para él también es posible salvación. Que hay para esperanza. Él también es esperanza. Para él también es este regalo de salvación y vida eterna. Amén. Mira, Héctor, a ti que te encanta ese Sermón del Monte, que es realmente uno de los sermones más conocidos de Cristo, no solamente en el cristianismo, sino también en el mundo secular. Así es. Que lo vemos en Mateo del 5 al 7. Pero esa parte que tú dijiste de que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, yo creo que ese llamado que nosotros tenemos no es solamente un llamado a que nosotros salgamos fuera y estemos testificando de Cristo en esta Navidad. Y entonces cuando lleguemos a la casa, que sabemos que tenemos familiares, que nos vamos a encontrar con ellos el 24 y vamos a cenar con ellos, pues nosotros ahí cerremos nuestra boca, que es el segundo punto de hoy. Entonces nosotros, es una incongruencia, porque si a ti se te ha revelado el Evangelio y tú has entendido que el Evangelio es salvarte de la muerte eterna para darte vida eterna, ¿cómo tú a uno que no conoces quiere que conozca del Señor, estoy concatenando, pero que conozca del Señor, y tu familiar que tú amas
lo dejas que se vaya al infierno. Si usted se ha revelado a ti lo que es la salvación de Cristo, lo congruente es, la coherencia es que el primero que tú quieres que entre en el reino de los cielos sea ese familiar. Amén. Y por eso a mí me gustaría que habláramos, Héctor, de ese tema, porque realmente yo he visto a muchos valientes allá afuera, agarran megáfono, agarran un sinnúmero de cosas, pero entonces a la final, cuando tú vas a sus hogares, ves que todavía el hijo no conoce del Señor, la esposa también es inconversa o el esposo es inconverso, manda a todo el mundo a que se arrepientan y crean en Cristo. Sin embargo, cuando llegas al hogar, cuando ves las hermanas, ves el hermano, todo es un desastre. No hay palabra del evangelio. Sí. Entonces, ¿qué tú tienes que en cuanto a decirnos? Bueno, pastor, esto es muy real. Esto sucede diariamente. Y realmente, como usted acaba de mencionar, es una incongruencia que si yo quiero la salvación del pecador que es ajeno a mí, ¿cómo no voy a querer entonces la salvación de mi familiar, de mis padres, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos? Primos, amigos. Pero también hay otro asunto, pastor, que también es bueno mencionar, y es que muchas veces la familia se resiste, y es triste ver cómo la familia también a veces, por mucho que tú prediques y hables del evangelio, se resisten a aceptar al Señor y a escuchar el mensaje. Pero sin embargo, nuestro propósito no es convencerlos, sino predicar, testificar. Y aprovechar estas fiestas que todo el mundo está a la expectativa de la Navidad, del nacimiento, de los regalos, pues testificar lo que realmente ha hecho Dios. Estamos celebrando también. Que es lo que estamos celebrando y es una oportunidad también para nosotros predicar el evangelio. Así que tú que me escuchas, tú que me ves, si estás pasando por esto, si has pasado por esto, si conoces a alguien, escucha atentamente este mensaje del día de hoy. Yo quise traer 2 puntos en referencia, dos digamos, tips para ayudarnos en esto, ¿no? Y todo aquel que nos escucha. El primero es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto se puede hacer claramente en 3 porciones, en 3 porciones. Lo que era tu vida sin Cristo, cómo Cristo viene a tu vida, cómo la transforma, y entonces cómo eres ahora. Así en es. ese breve, digamos, esquema, podría decirse, tú estás testificando de la obra de Dios. Claro. Y es un buen instrumento para que entonces el que te escucha, el pecador, pueda reconocer también la necesidad que él tiene de salvación. Y no solamente de salvación, lo primordial de la necesidad de perdón, de la condición de pecado en la cual nos encontramos sin Cristo y poder llegar entonces a los pies de Cristo. Porque sin la mala noticia no hay buena noticia, pastor. Mira, Héctor, déjame decirte algo. Es cierto lo que tú dices. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero sí estamos llamados a testificar y a tener la confianza de que Dios sí puede obrar en nuestros familiares, en nuestros amigos, en las personas que amamos. Nosotros podemos confiar de que si Dios ha puesto en nuestro corazón o nos ha puesto como punta de lanza dentro de nuestras familias, pues es porque Dios quiere obrar en tu familia. Es porque Dios quiere obrar aún en aquellos que a veces vemos escépticos, resistentes, de que del momento en que tú dices que vas a hacer una oración, coge de una vez para el baño, o el que tú inmediatamente vas a decir un versículo bíblico, sube el volumen de la radio o coge el teléfono. Pero nosotros no hemos escogido la familia. Es Dios que nos ha regalado esa familia. Tú no estás en la familia equivocada. Tú estás en la familia en la que Dios ha decidido que tú estés en su perfecta voluntad. Y si tú eres el que tiene a Cristo en tu corazón, pues tú eres el que está llamado a interceder y a amorosamente testificar del Señor. Amén. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a los oyentes, porque realmente
el corazón de los seres amados tiene un vínculo entre familia, Así es. que quebranta todo aquello que puede ser resistencia en un momento dado. Lo que tenemos es que ser sabios, orar y pedir al Señor el discernimiento para nosotros ser instrumentos de gracia para ellos. Amén, pastor. Aunque algunos callen, la palabra de Dios no retorna vacía. Amén. Dios estableció este vínculo de amor entre las familias y una de las intenciones es para que podamos con sinceridad hablar del Evangelio. Se cuenta de una madre que estaba en una fiesta de Navidad y esta madre ve que su hija valientemente dice a todos los familiares que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y esta madre no pudo aguantarse de la emoción y dijo, no cambio ningún oro ni ninguna plata del mundo al ver a mi hija testificar de Cristo, aquella que salió de mis entrañas. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos confiar de que el Señor también puede hacer esto en nuestros familiares. Y si hoy tú me estás oyendo, es porque Dios quiere hacerlo en tu familia y te está llamando en este tiempo a que puedas testificar de Él. Amén. Y me gustaría que fuésemos ahora a nuestra palabra de sabiduría con nuestro hermano Héctor. Y la cápsula del día de hoy, contando la bondad divina. El pastor y teólogo Charles Spurgeon cuenta sobre un amigo de él, un ministro alemán, Ockham, creo que era su nombre o su apellido. Y él cuenta que cuando se convirtió a Cristo, lo primero que sintió su corazón de nacido fue hacer el bien a los demás. Y él se preguntaba, ¿dónde comienzo? Y la respuesta fue ir a Alemania, a donde estaban sus familiares, sus amigos, y contar de las bondades y de lo que Dios había hecho por él. Cuando llega a Alemania, esta era una Alemania que era terreno fértil para la predicación, ya que casi no habían iglesias de sana doctrina. Los luteranos se habían apartado de la fe de Lutero y le habían dado la espalda a las verdades de Dios. De manera que él tomó esto como ocasión, como oportunidad para testificar no solamente sobre su vida, sino sobre las bondades de Dios. Y con los años pasaron y se formaron más de 80 iglesias en toda Europa. Y esto es un testimonio, hermanos, para nosotros recordar que testificar de Dios tiene poder y que transforma vidas. ¿Qué condujo a este hombre a hacerlo? Nada, solamente el amor por su Señor, que hizo tanto por él, lo motivó a predicar el Evangelio y a conquistar almas para él. En esta Navidad, haz lo mismo. Cuenta del amor de Dios en tu vida y verás que la semilla dará fruto. Dios te bendiga. Muy buena cápsula, Héctor. Hermoso. Bueno, amados oyentes, hemos llegado a la conclusión del episodio de hoy y quiero decirte que testifiques de Cristo en esta Navidad. Dice la palabra que Él vino a esta tierra no a sanar a los que estaban ya sanos, sino a los enfermos. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Deberíamos predicar, testificar de que en Cristo hay salvación. Amén, pastor. Y qué importante no solamente dar testimonio de nosotros mismos, sino dar testimonio de Cristo, de la persona de Cristo. Yo creo que más importante que todas las cosas en este mundo es dar testimonio del carácter, de la persona de Cristo, de cómo en el padecimiento de Cristo Él nos dio vida, de cómo nos hizo su Hijo y cómo ahora entonces nosotros pertenecemos a la familia de la fe por medio de la obra redentora. De manera que es de suma importancia que nosotros testifiquemos sobre la persona de Dios en estas fechas también. Y creo, Héctor, que lo que acabas de decir es el regalo o el mejor regalo
que un ser humano puede recibir en estas Navidades. Amén. No es la lista de regalos que usted haya hecho para que sus familiares sepan que usted quiere. Yo pienso que el mejor regalo que uno puede recibir es, si no tiene al Señor, pues yo ser un instrumento para que Cristo nazca en el corazón de esa persona. Amén. Esa persona te lo va a agradecer no solamente en esta vida, como dicen algunos, sino por la eternidad. Amén, amén. Así que quiero en este día también aprovechar para invitarte a nuestra iglesia Casa de Restauración 5 Solas, si no tienes dónde congregarte. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, esquina San Martín, y tenemos nuestros horarios de 10:30 los domingos, nuestro servicio magno a las 10:30 los domingos. También pedirte que nos sigas en nuestras redes sociales y que les dé a la campanita para que puedas estar atento a los nuevos episodios. Nos despedimos esperando verte en un nuevo episodio y recuerda que hay vida en la cruz.